Cuando nos acercamos a los relatos de Eliseo, es difícil muchas veces, cuando no se pueden tratar todos, elegir aquellos que pudieran ser más relevantes para nosotros, para un contexto particular. Pero la razón por la que he escogido precisamente el capítulo 4 del segundo libro de los Reyes es porque me parece que aquí vemos con toda claridad los grandes principios que tienen que guiarnos cuando estudiamos al profeta Eliseo. Los dos principios son básicamente que Eliseo representa la palabra de Dios. La palabra de Dios como eficaz, como activa en medio de su pueblo, incluso en las circunstancias más difíciles. Esa palabra de Dios sigue permaneciendo siempre con su iglesia. Ese es nuestro consuelo, que la palabra de Dios no nos deja ni nos abandona. Y al mismo tiempo, lo que también vemos es que esa palabra nos está apuntando, Eliseo nos está apuntando a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y si hay un capítulo en todos estos relatos acerca de Eliseo en el que podemos ver con claridad lo que es esa eficacia de esa palabra, esa permanencia de esa palabra y esa alusión clara a la persona de nuestro Señor Jesucristo, ese es el capítulo 4 del segundo libro de los Reyes, y donde vamos a ver en una serie de escenas que aquí se traen para nosotros lo que es esa realidad de esa presencia de la palabra de Dios, pero en el sentido no simplemente de que está con nosotros, como veíamos esta mañana, sino también que trae una provisión para nosotros. Esa palabra es una palabra que no solamente está aquí con nosotros, sino que provee para nosotros. Esa palabra es una palabra buena para el pueblo de Dios, cualesquiera que sean esas circunstancias. Y lo que hace el autor de este segundo libro de Reyes es mostrarnos, por medio de algunos acontecimientos que aquí se relatan, cómo esa palabra es una palabra de provisión, una palabra que nos va a hacer bien como el pueblo de Dios. Entonces lo que vamos a hacer ahora lo vamos a tratar de otra manera, ¿no? Para dar una variedad a esto, y lo vamos a ir haciendo, lo vamos a ir tratando por cada una de estas escenas, ¿no? Para que nos centremos en cada una de ellas, y entonces en vez de tener dos mensajes como esta mañana, pues vamos a tener muchos más, ¿no? Pero serían cada uno de ellos más cortos, ¿no? Pero vamos a mirarlo porque yo creo que así estas escenas en particular, quizás viéndolas con detalle, podemos centrarnos mucho más en los aspectos más sobresalientes y quedarnos con esa idea. Y esa primera escena que vamos a considerar es la que se encuentra en el capítulo 4 y los versículos del 1 al 7. Capítulo 4 del 1 al 7. Vamos a leer ese pasaje. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Y aquí vemos la provisión para una necesidad. Hay una necesidad y hay una provisión que viene por parte de Eliseo para esa persona anónima que busca la ayuda de Eliseo. Es muy importante que os quedéis con alguno de estos factores, porque lo que está enfatizando todo el libro de Reyes, cuando habla este segundo libro de Reyes acerca de Eliseo, es la realidad de que hay una bendición de Dios para personas que no tienen nombre. Es decir, para personas que somos insignificantes, pero que sin embargo formamos parte del pueblo de Dios.
Ese es un ADN de la profecía de Eliseo. El hecho de que personas como tú y como yo podemos encontrar que, recurriendo a esa palabra de Dios, a esa provisión que hay en la palabra de Dios, en cualquiera que sea nuestra necesidad, ese mismo Dios de Elías, ese mismo Dios de Eliseo, va a estar con nosotros. ¿Y quién es esta mujer? Pues simplemente una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, ¿no? Y aquí parece como que el autor está mostrando una y otra vez, ¿no?, cuán equivocado estaría Elías, ¿no?, cuando hablaba de que solo he quedado yo, ¿no? Pues constantemente en estos pasajes no encontramos más que gente que cree en el Señor. Tenemos esa idea errónea de que formamos una pequeña manada, ¿no?, y tal, somos muy pocos, ¿no? Pero hay más personas de lo que creemos. Hay más personas que forman parte del pueblo de Dios, aunque no sean personas famosas. Y esta mujer es una mujer que ha sufrido una pérdida terrible. Tu siervo, mi marido, ha muerto. Y esto es muy relevante para nosotros hoy en día, porque tenemos esa idea, y yo sé que en nuestros círculos no vamos a caer en lo que se llama la teología de la prosperidad, pero sí tenemos la idea, ¿no?, de que más o menos lo que suele ocurrir es que si somos creyentes, pues todo va a ser coser y cantar en esta vida, que no vamos a tener ningún tipo de problema, porque somos el pueblo de Dios. Pero eso no es así. Aquí encontramos a una mujer que es viuda y que se acerca al profeta y dice que forma parte de los hijos de los profetas, y dice: tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Esa expresión en el Antiguo Testamento es una expresión que claramente significa que era un verdadero creyente en Dios, que verdaderamente formaba parte del pueblo de Dios, y sin embargo ha muerto. Y ha muerto y ha dejado a la familia en una posición imposible, porque están llenos de deudas. Y ha venido el acreedor y como no pueden pagar, pues entonces se va a llevar esclavos a los hijos. Una situación terrible. ¿Y qué es lo que vemos aquí? ¿No? Vemos realmente lo que significa formar parte del pueblo de Dios. Porque lo que hace esta mujer, en medio de su desesperación, es acudir a la palabra de Dios. Podríamos calificarla como una desesperación fiel. Se puede estar muy desanimado en este mundo, incluso como pueblo de Dios. Pero en medio de tal desánimo, todavía nos queda la palabra de Dios. Porque Eliseo es la palabra de Dios, recordadlo. La clave de todos estos pasajes es darnos cuenta de que podemos siempre acudir a la palabra de Dios. ¿Estás atravesando un tiempo de dificultad que ni siquiera has contado a otra persona? Ni siquiera aquello que es amigo en tu iglesia, o tu pastor incluso. Siempre puedes acudir a la palabra de Dios. Siempre puedes recurrir a la palabra de Dios con tu gran necesidad y abrir tu corazón a la palabra de Dios, que es traer la palabra de Dios de vuelta al Señor. Porque eso es la oración. La oración, bíblicamente hablando, significa siempre venir a Dios con esa sobriedad. Eso lo decía Juan Calvino, muchas veces lo hemos olvidado, ¿no? ¿Qué es la oración? La oración es algo sobrio. Significa que no pedimos cualquier cosa, ¿no?, sino que venimos a Dios conforme a la enseñanza de su propia palabra, aquello que su propia palabra nos está diciendo que podemos pedir justamente delante de Dios. Y aquí hay una necesidad y hay una provisión de parte de Eliseo para esa necesidad. Y es la manera en que esto está funcionando aquí, ¿no?, como vemos también en el relato parecido de Elías, pero como aparece aquí por medio de estas vasijas que se están trayendo, es la manera en la que el Señor pues está viniendo delante de aquella persona para mostrarle, ¿no?, cómo realmente Dios obra en nuestras vidas. Y es un sistema que nos parece sorprendente, ¿no? Cuando dice: tu sierva ninguna cosa tiene, se le dice: bueno, ¿qué te puedo hacer yo sino una vasija de aceite? Solo me queda una vasija de aceite. Esto es algo realmente muy valioso, ¿no? Ve y pide, le dice Eliseo, para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos traían las vasijas, y ella echaba aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el texto? Está diciendo que Dios es un Dios que viene en nuestra necesidad, pero que al mismo tiempo lo que busca hacer por medio de nuestra propia necesidad es hacer crecer nuestra fe, nuestra confianza en Él. Esa provisión, ¿no? ¿Qué puedo hacerte yo? Bueno, yo solamente tengo este pequeño recurso aquí conmigo, ¿no? Bueno, pues busca vasijas, ¿no?
Busca vasija, busca realmente que el Señor te bendiga de tal manera que puedas conocer esa realidad de esa bendición. ¿Y qué es la bendición? No solamente es la provisión, en este caso sobrenatural, milagrosa, de aquello que puede servir para pagar las deudas y liberar a los hijos de la esclavitud, sino también una mujer que ha visto cómo su fe ha crecido en esa confianza en el Señor. Cuando nos pasan cosas que no entendemos, recurrimos a la palabra de Dios. Tenemos que darnos cuenta de que Dios va a ser también un Dios fiel para con nosotros, pero va a ser un Dios fiel que nos va a poner a prueba. Y que va a hacer que lo que busquemos por encima de cualquier otra cosa es que podamos crecer en esa realidad de nuestra fe delante de Él. Y por tanto, lo que estaba diciendo un texto como este es de gran consuelo para nosotros, porque nos está mostrando de que para Dios no hay personas anónimas. Para nosotros sí, pero para Dios no lo hay. Cualquier persona, cualquier creyente, aunque su nombre no aparezca en las Escrituras, es una persona en la que Dios se deleita en hacer bien. Su marido era temeroso del Señor, esta mujer era temerosa del Señor. Esta mujer recurre a la palabra de Dios y encuentra cómo Dios provee para ella y su fe crece. Por tanto, hay una provisión necesitada aquí y que Dios mismo viene a colmar por medio de la palabra a la que recurre. Y si esa escena es una provisión necesitada, la siguiente escena es una provisión inesperada. Una provisión inesperada. Vamos a leerla, ¿no? Dice en el capítulo 4, desde el versículo 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento, y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile, ¿y aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero? ¿Qué quieres que haga yo por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo estoy bien, yo habito en medio de mi pueblo, no necesito nada. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta, y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Aquí hay una provisión inesperada. No necesito nada, pero en el fondo estaba deseando haber abrazado a un hijo. La palabra de Dios conoce lo más íntimo de cada uno de nosotros. Podemos decir: no, yo no necesito nada, pero Dios conoce lo que necesitamos. Dios nos conoce a nosotros mismos mejor que lo que nos conocemos a nosotros mismos, o pensamos que nos conocemos a nosotros mismos. Y vemos cómo Dios es tan grande y tan glorioso que hace una provisión para esa mujer. Nuevamente, otra marca para quedarnos con estos estudios, ¿no? Es una mujer principal, pero tampoco sabemos su nombre. Es alguien que forma parte del pueblo de Dios. ¿Y cómo lo vemos aquí? Mirad el exquisito cuidado que tiene para con la palabra de Dios, para con el portavoz de la palabra de Dios. Oye, dice a su marido: este que está por aquí realmente no es cualquiera que está pasando por estos lugares. Es un varón santo
de Dios. Y esto es un enorme privilegio, que podamos tener a alguien como Él por medio nuestro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con la palabra del Señor? Pues vamos a actuar de una manera tan cotidiana, pero al mismo tiempo que preserve la provisión de esa palabra de Dios en medio nuestro. Vamos a hacerle un aposento con paredes. Vamos a poner allí una cama, una mesa, una silla, un candelero, para que cuando pase por aquí, pues se quede. Estamos ofreciendo esta hospitalidad. Esta es una de las marcas de la Iglesia de Dios siempre en el Antiguo Testamento, ¿no? Vemos incluso hasta dónde puede llegar Lot, ¿no? Para ofrecer hospitalidad. ¿Por qué? Porque esto es fundamental. Y lo que vemos aquí es la hospitalidad por la palabra de Dios. Que no es simplemente que yo amo la palabra de Dios, pero hermano y amigo, de una manera práctica y concreta, como vemos en los milagros de Eliseo, estamos asegurando que esa palabra de Dios esté en medio nuestro. Hacemos que la palabra de Dios, si lo podemos decir así, se sienta cómoda en medio nuestro. Eso es lo que está diciendo aquí. Esta mujer es una mujer que está mostrando realmente que hay un aprecio, ¿no? Entonces tenemos todos estos cameos, ¿no? de personajes, ¿no? Todos ellos anónimos, pero que tienen una cosa en común, que los hace grandes a los ojos de Dios, que aprecian su palabra. Y no es eso un gran ánimo para nosotros también. Y no es un reto también para nosotros que podamos ser estos hombres, estas mujeres, que son conscientes de lo que implica la palabra de Dios. El marido no parece tan interesado en esto, ¿no? Pues, pero es la mujer la que lleva aquí la voz cantante, ¿no? Y dice, no, es que aquí tenemos, y el marido, bueno, pues vale, todo parece indicar, ¿no? Que era ella la que llevaba allí, en ese caso, los pantalones, ¿no? Como se suele decir, pero es ella la que está hablando aquí esto, como en el caso anterior, la viuda. Son estas mujeres, ¿no? Que siguen al Señor Jesucristo. Y en este caso, como aquellas que aparecen en Lucas 8, darle sus bienes para que Cristo pueda predicar. Eliseo es tremendamente práctico. La saga de Eliseo, ¿no? Que está aquí en Segunda de Reyes, algo tremendamente práctico. ¿Apreciamos la palabra de Dios? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sabéis como iglesia? ¿Apreciáis la palabra de Dios? Tomamos medidas para que esa palabra de Dios pueda estar en medio nuestro. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Pero ¿os habéis dado cuenta que aquí parece como que la iniciativa, parece no, pero es así? La iniciativa es de la mujer, ¿no? La mujer es la que capta, cuando hay tantos y tantos que no lo captan, aunque hay más de lo que la gente se quiere, que eran verdaderos creyentes. Pero ella capta que aquí hay algo especial. Yo no necesito nada. Bueno, la mujer principal, ¿yo qué necesito? Yo que no necesito realmente nada. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos aquí ilustrado con toda claridad algo que tenemos que recordar, porque estas historias, como toda la historia de la vida, realmente lo que están haciendo es mostrarnos la gloria de Dios y la importancia que tiene Dios, y que Dios es el principal. Y esta mujer está mostrando una hospitalidad, estamos diciendo, por Eliseo. ¿Acaso no dijo el Señor que aquel que da un vaso de agua no quedará sin recompensa? ¿Acaso no dice la Biblia que Dios no es deudor de nadie? ¿Y cómo lo vemos en este pasaje? Vas a tener un hijo. No es cualquier cosa. Yo no necesito nada. Soy una mujer importante. Yo estoy bien en mi pueblo. No tienes ni siquiera que ir a ver al rey. Eso lo dije esta mañana, ¿no? Está en la corte. Este hombre no está lejos, está en la corte. Está bien relacionado con el general del ejército. Todos le aprecian. Yo puedo hablar por ti. No necesito nada, pero sí necesitas. Y Dios lo sabe. ¿No es lo maravilloso? Saber que podemos venir a Dios, no solamente con aquello que pensamos que Él puede proveer, sino un Dios que puede proveer inesperadamente en tu vida y en la mía. Tenemos esa expectativa cuando venimos delante de Dios, que Dios que puede sorprendernos y darnos aquello que
En el fondo sí deseamos, pero ni siquiera estamos conscientes de lo que necesitamos. Pero la manera, nuevamente, en que esto se presenta es típica, ¿no?, de estos pasajes, ¿no?, de este hombre, ¿no?, que como estamos viendo, de esta manera tan extraordinaria está componiendo estas historias, ¿no? Y vemos que la Biblia, muchas veces decimos, es la palabra de Dios, y parece como que ofendemos si decimos que aparte de ser palabra de Dios, es también un artefacto literario extraordinario. Una cosa no quita la otra. Esta gente sabía cómo escribir. Sí, podemos decir que es el Espíritu Santo, pero la construcción es fantástica. Y eso hay que apreciarlo. La manera en que viene. Y lo dice. ¿Cómo lo dice? Y le pregunta a Giez y a su criado, yo he notado esto. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Fíjate qué esmero tiene. Muchas veces pensamos, no, es que ya el Señor como está a mi lado, pero Dios sabe si tú tienes esmero por la palabra de Dios o no, o yo. Pensamos que, bueno, ya estamos aceptados en el Señor y es verdad, pero eso muchas veces nos hace olvidar que también el Nuevo Testamento y un pasaje como este enseña que tenemos que agradar a Dios. Y eso se olvida muchas veces. Como ya estoy perdonado, como ya voy al cielo. No, tienes que agradar a Dios de una manera consciente y deliberada. Lo que hagas, agrada esto o no al Señor. Y la palabra lo nota. Dios sabe esto. Y nuestro Dios es un Dios que no es deudor de nadie. ¿Qué necesita? Y ella, y Giez, dice, este hombre es astuto, ¿no? He aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo, llámala. Y la llama, se para la puerta, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y aquí vemos, en la respuesta de ella, no me diga esto. Por un lado, lo que había en el corazón de esa mujer, pero por otro lado, como algunos podéis ya imaginar, una mujer que conocía la palabra de Dios. Porque ¿acaso no dice en Génesis 18:10, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo? Es la misma expresión. ¿Qué? ¿Que me estás diciendo que me va a pasar lo mismo que a Sara? ¿Eso es lo que están diciendo? No, se burle de mí, mi Señor. Y es que todo el Antiguo Testamento está lleno de esta obra sobrenatural de Dios, que es Sara, pero es también Rebeca y Ana. Y tantas mujeres, la mujer de Sansón, y Elizabeth. Y todo esto, ¿qué está preparando? Está preparando el mayor de los nacimientos, el más sobrenatural, si lo podemos decir, que es el de una virgen que daría luz a nuestro Señor Jesucristo. Y esa mujer conoce la Escritura. No te burles de mí. ¿Cómo me va a pasar a mí lo que le pasó a Sara? Esto es la gloria de la Escritura aquí. Porque nuestro Dios es un Dios que se deleita en hacer y proveer, no solamente para aquellas historias que forman parte de la historia de la redención, porque Sara es importante para la historia de la redención, y todas las demás mujeres que se mencionan. Pero aquí, si esta mujer, lo pongo así, hubiera tenido un hijo o no, ¿acaso importa para la historia de la salvación? Y la respuesta es que no. Pero Dios, tu Dios y el mío, se deleita en hacer el bien a personas insignificantes, como tú y como yo, porque ese es nuestro Dios. Y para Él todos somos igualmente importantes. Y Dios no es de dudar de nadie. Y si tú aprecias y estimas la palabra de Dios, te cuida que Dios no se va a quedar atrás.
Yahvé, el Dios de Israel, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí estamos viendo cómo está presentando esa realidad de la presencia de la palabra de Dios en medio de las aflicciones de este mundo. Las aflicciones que nunca están lejos ni siquiera del propio pueblo de Dios. Porque esta historia sigue, ¿no es verdad? La mujer concibió y dio a luz en el tiempo que le había dicho Eliseo. Pero la historia continúa. Y dice, versículo 18, está la tercera escena. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores. Y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza! ¡Mi cabeza! Y el padre dijo a su criado, llévalo a su madre. Y habiéndole tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios. Y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? ¿No es luna nueva? ¿No es día de reposo? ¿Hoy no hay culto? Y ella respondió, paz. Basta. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda. No me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi, he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirle y le digas, te va bien a ti, le va bien a tu marido y a tu hijo. Y le dijo, bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies. Y se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová no me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Ya dijo, pedí yo hijo a mi señor, no dije yo que no te burlases de mí. Entonces dijo él a Giezi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Giezi había ido delante de ellos, y había puesto el báculo sobre el rostro del niño. Pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, y aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió, y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces, y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y la llamó, y entrando ella le dijo, toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra. Y después tomó a su hijo y salió. Las tragedias que afligen al mundo caído como el nuestro, al pueblo de Dios. ¿Puede haber una pérdida mayor que esa? ¿Una madre que haya perdido un hijo? ¿Puede haber alguna cosa como esto? Esto es devastador. No hay cosa como esta. Se puede hacer. Y la amargura, del dolor de esta mujer que ha perdido un hijo, aparece aquí con toda claridad. Pero nuevamente la escena, que aquí se nos ha traído, es una escena en la que vemos con toda claridad lo que hace el pueblo de Dios en momentos de prueba y de dificultad tan grandes como estos.
¿qué es lo que hace? Recurre a Eliseo. ¿Habéis visto el movimiento de esta mujer? ¿Qué es lo que hace con el cuerpo muerto de su hijo? Lo pone en la cama de qué? Esa cama que ella construyó, lo pone encima de esa cama. La cama de Eliseo, donde Eliseo reposa cada vez que va allí. Y no se contenta con eso, sino que le dice a su marido, prepárame que me voy. Pero si hoy no hay culto, le dice el marido. El marido no parece que se parezca mucho a esta mujer, pero al final siempre hace lo que ella dice. Bueno, pues prepárame y voy. No, hoy no hay, no sé por qué vas a ver a Eliseo. Hoy tanto interés en esto de Eliseo, tío. Deja, va y parte para él. Y aquí vemos, ¿no?, cómo se nos está presentando esa escena en la que la mujer va al mismo encuentro de la persona de Eliseo, de esa palabra del Señor que es Eliseo. Y cuando la mujer revela el corazón, vemos cómo Eliseo manda a su siervo, a Giezi, para que se ocupe de ese niño, pero no puede hacer nada. Y le dice, pon mi báculo sobre el rostro del niño. Eso también se hizo. El niño fue puesto en la cama de Eliseo, y ahora Giezi pone el báculo de Eliseo sobre el niño. ¿Pero qué dice la madre? Este es el versículo clave también. Dijo la madre del niño a Eliseo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. ¿Dónde hemos leído eso antes? Esta mujer es discípula. ¿De quién? De Eliseo. ¿Por qué lo sabemos? Porque esas fueron las palabras de Eliseo a Elías. En el original es lo mismo, en el hebreo. Esta mujer ha aprendido bien de su pastor. Yo no te voy a dejar. Tú nos has enseñado que la clave de todo está en aferrarnos a tu palabra, a la palabra de Dios. Entonces los momentos de gran prueba, ¿qué hacemos? Nos aferramos aún más, todavía si cabe, al consuelo y al ánimo que pueda proporcionarnos la palabra de Dios. Y lo que vemos es un milagro extraordinario de Eliseo. Ya te estaba mencionando, ¿no?, como ponía un título, ¿no?, a cada uno de estos pequeños cameos, ¿no? Y estamos hablando que el título general es Provisión. Y lo he dejado hasta ahora porque este sería el más difícil de entender, porque no lo vamos a entender hasta que ahora lo escuchemos. Pues eso no lo quise decir al principio, ¿vale? Esta es una provisión prospectiva. Prospectiva. ¿Qué significa esa palabra? Significa que mira al futuro. Aquí hay algo más que simplemente el bien que se le hace a esa mujer. Porque la acción de Eliseo, dentro de lo que es las circunstancias de la providencia de Dios y de la dispensación del Antiguo Testamento, que necesariamente está mostrando que Eliseo simplemente apunta a Cristo y no es Cristo. Pero sin embargo está apuntando a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué gloria es esa? Sino la de interrumpir funerales. Porque esto es lo que hay aquí. Un funeral que no se celebró. ¿Cuántos conocemos de eso? ¿Y quién interrumpió esos funerales durante todo su ministerio? Nuestro Señor Jesucristo. Y se nos trae el contraste. Por ejemplo, en Lucas 7, 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos, una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio,
se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo. Y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Jesús levantó a este joven de entre los muertos, simplemente hablándole. Hay una acción de Eliseo, pero aquí el Señor habla con autoridad y los muertos. Ese es nuestro Señor. Y la reacción de aquellas gentes es tremenda. Enaim. Y dice: un gran profeta se ha levantado. Claro, todavía no hemos mencionado que esta mujer, habla con Eliseo, era una sunamita. Sunem. Os he dicho esta mañana, la geografía es fundamental para estas situaciones. Sunem. ¿Dónde está Sunem? Sino a 3 kilómetros de Naim. Y por eso un gran profeta se ha levantado. Estamos viendo aquello que nos han contado que pasó en los tiempos de Eliseo. Aquí al lado, a 2 kilómetros. A una mujer sunamita, su hijo vivió. Y ahora lo vemos nosotros. Aquí, nosotros también en Naim. Este es el profeta del Señor. Este es el gran hombre de Dios. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gloria de estas cosas, porque están apuntando, están diciéndonos que hay una esperanza de la resurrección, que hay otra vida después de esta vida, que no todo acaba aquí, que hay una promesa para el futuro que ha sido traída, ha sido sacada a la luz por el Evangelio. La inmortalidad, la realidad misma de otra vida, de confianza y de bienaventuranza por la fe en aquel que interrumpe los funerales, aquel que anula la muerte, porque acabó con ella en aquella cruz del Calvario. Esa es la gloria de estas cosas, de aquel hecho maravilloso para aquella mujer. Está abriendo un panorama delante nuestro extraordinario, porque esperamos y esperaba aquel que haría algo incluso mayor que lo que hizo Eliseo con la sunamita. Ese es nuestro Dios. Esa es la provisión de nuestro Dios, que es para esta vida y para la venidera. Esa es nuestra confianza en esa palabra. Esa palabra que no es solo para ahora, sino para el futuro. Entonces esa la gran diferencia, y debería ser más y acentuarse mucho más cada día entre este mundo y la Iglesia del Señor. Porque al final, ¿qué es? Sino que nosotros vivimos con esa esperanza de que ha de haber una resurrección de vivos y de muertos. Nuestra esperanza está puesta en el futuro. Y aunque tengamos 1001 pruebas en esta vida, sabemos que el futuro es cierto, porque uno más grande que Eliseo se ha levantado entre los muertos y nos ha comprado y nos ha hecho suyos. Cuarta escena, versículo 38. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje a los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra
montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y la cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos ya, de aquel guisado, gritaron diciendo: «¡Varón de Dios, hay muerte en esta olla!» y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: «Traed harina», y la esparció en la olla, y dijo: «Da de comer a la gente». Y no hubo más sal en la olla. Si tuviéramos que hacer solamente una exposición de este texto, ¿cómo le titularíamos? Bueno, pues lo vamos a titular así, de manera, podríamos decir, los peligros que tiene la comida de iglesia. Claro, para nosotros el peligro, con toda claridad, la glotonería. No vamos a negar que eso es un pecado, ¿no? La gula. Eso está así. Pero existen estos peligros, ¿no? Y aquí hay un peligro. Esta gente se junta a comer y eso es incomible. Pero no solamente es que esté malo, sino que es venenoso, es letal. Pero ¿cuál es el contexto? El contexto, notarlo nuevamente, es un contexto de que hay un pueblo que está bajo el juicio de Dios. Hubo hambre en la tierra. Nuevamente, os recuerdo lo que decíamos esta mañana, ¿no? Lo que dice el Levítico, el Deuteronomio, ¿no? Si no hacéis, este es un hambre. Y notarlo, y esta otra nota muy importante en estos textos, que este hambre no solo afecta a los impíos, a los seguidores de Baal y tal, no. Es que el pueblo de Dios también. Cuando sube la gasolina, no le sube solamente a la gente que no cree. Nosotros también somos afectados. O sea, esa super espiritualidad de la que hablaba Francis Schaeffer, que es una de las enfermedades que tenemos, ¿no? Como pueblo de Dios en nuestros días, ¿no? No, esto a mí no, al pueblo de Dios no nos puede pasar. Bueno, ¿cómo que no? Aquí hay un hambre y todos están sufriendo el hambre. Todos. Eso es la realidad. No solamente los que son lejanos a Dios lo pasan mal, nosotros también, porque estamos en esa misma sociedad. No estamos exentos de que nos pase lo mismo. Pero esta escena tiene algo, ¿no?, que llevaba ese título, ¿verdad?, tan curioso, y es que nuestra propia estupidez puede aumentar los problemas que tenemos. Porque esta persona, con su mejor voluntad, quiere contribuir a que sea realmente una velada muy agradable, pero lo estropea. Entonces volvemos al tema de la sabiduría. Formar parte del pueblo de Dios no solamente es que no estás exento de los males de este mundo, es que no es que tienes toda la sabiduría del mundo. Puedes tener una imagen tan alta de nosotros que, como soy parte del pueblo de Dios, no me equivoco. Estamos sujetos a cometer todo tipo de errores, por mucho que creamos en el Señor. Y un pasaje como este nos trae esa humildad de reconocer esa realidad. ¿Hasta qué punto somos conscientes de que hemos de vivir pegados al terreno? Ahora, humildad, de humus, el humus de la tierra. Cuanto más bajo, más fácil no equivocarse. Hay que pegarse, hay que intentar pegarse a la tierra. Y no pretender, porque equivocamos, nos equivocamos. Podemos causar daño a otros que están a nuestro lado. Y entonces, lo que estamos viendo aquí es que hay una provisión también. Y en este caso es una provisión sanadora. Está nuevamente aludiendo a esa realidad de que es esa palabra de Dios la que puede incluso llevarnos a superar nuestros errores. Sí reconocemos nuestros errores, eso es lo primero, reconocer que nos equivocamos. Sí los reconocemos. ¿Qué puede subsanar? Sino la sabiduría que viene de la palabra de Dios. Se cuenta, ¿no?, de los escoceses, ¿no?, el pueblo escocés, ¿no? Porque es un pueblo tan interesante, ¿no? Y es porque durante siglos ha sido un pueblo que le ha dado mucha importancia a un libro de la Biblia, que es el libro de Proverbios. Leemos Proverbios, conocemos la sabiduría de Proverbios, es un libro que pasamos por visto. Hay que buscar, porque ¿qué es Proverbios sino la sabiduría en mono de trabajo? Eso es Proverbios. Hay que vivir la vida cristiana cotidianamente, en tu trabajo, donde quiera que te encuentres, buscando esa sabiduría de Dios, práctica.
Eso es lo que hay que buscar. Porque si no podemos, con nuestra mejor intención, porque ese hombre quiere lo mejor. Y sin embargo, fíjate qué desastre el que se habría producido. Pero ellos, ¿qué hacen? Recurren nuevamente a la palabra de Dios. Y aquí hace algo significativo que lo hemos estado viendo todo el tiempo, lo que lo quiero comentar ahora. Dice, traed harina y la esparcen en la olla, y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Traed harina, ¿no? Y luego muchas veces con nuestra súper espiritualidad y nuestra soberbia característica, decimos, ¿por qué no hablas solo? Y dice, pues ala, que se sane la olla. No, traed harina y echadla. ¿Por qué haría eso? Porque Dios condesciende a nuestra debilidad. ¿O acaso no es eso la razón por la que dejó el agua para bautizarnos? Y el pan y el vino para recordar el centro de nuestra fe. ¿Acaso no condesciende a decirnos, al igual que esto es una cosa tangible, un pan, un vino, no se transforma en nada, pero al igual que esto es tangible, mis promesas y mis bendiciones que se basan en lo que el Señor hizo en la cruz son salvación para su pueblo? Harina. Harina que provee Eliseo. Salvador. Una provisión salvadora. Y finalmente, en los últimos versículos, una provisión sobreabundante. Vino entonces un hombre, versículo 42, de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada, y trigo nuevo de su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo podré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma. Porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrarán. Entonces lo puso delante de ellos, y comieron y los sobró, conforme a la palabra de Jehová. Baal Salisa, ¿habéis oído hablar alguna vez de eso? Yo no sé, ni siquiera los eruditos se ponen de acuerdo dónde está esto de Baal Salisa, pero lo que sí era claro es que se tiene un sitio donde se adoraba a Baal. Por lo menos eso estamos seguros. Baal, vaya el nombre tiene el sitio, Baal. Ni siquiera Betel tenía el nombre de Baal, o de los becerros. Pero esto es Baal Salisa. Este es un sitio que seguro que no hay creyentes. Y de repente aparece uno. Y no aparece cualquier creyente, sino un buen creyente, un excelente creyente. ¿Por qué? Porque notad lo que está haciendo. Esto hay que leerlo siempre a la luz de toda la Escritura, claro. Sobre todo la ley de Moisés, ¿no? Dice que trajo al varón de Dios los panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Esto, lo que enseña la ley de Moisés, en Deuteronomio 18, dice, versículos 3 y 4, y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero. Darán al sacerdote las cabecillas, las quijadas y el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. ¿Y a quién se lo lleva? A Eliseo, a la palabra de Dios. No solamente un creyente de Baal Salisa, sino un buen creyente. Esto es lo que enseña la ley de Moisés. Hay que proveer. Y voy a proveer como dice la ley, generosamente, abundantemente. De lo mejor que tengo. No de lo que me pueda sobrar, sino lo mejor. Pues lo dice la ley. Y vemos cómo aparecen constantemente todos estos creyentes cuyos nombres no sabemos, y en los lugares más inesperados e imposibles en los que surjan creyentes, pero que son el pueblo de Dios. Y con ese material, ¿qué es lo que hace Eliseo? Sino traer la sobreabundancia de la bendición de Dios sobre un pueblo hambriento, sobre el pueblo de Dios, sobre los hijos de los profetas que necesitan también de la bendición de Dios. Y como sabéis, sin duda alguna, está apuntando, este milagro está apuntando a nuestro Señor Jesucristo con toda claridad.
Aquí hay 100. Podrán comer 100, pero con Jesús comieron 4.000. Con Jesús comieron 5.000. Esa abundancia, de esa provisión que nos trae Dios para con su propio pueblo. Y dice, comerán y sobrará. Tú ponlo delante. Ese siervo nos está recordando, claro está, a Andrés, ¿no? En el Evangelio de Juan, cuando interpreta exactamente esta misma escena, ¿no? Sin darse cuenta, seguramente viene de esa misma manera. Y le dice Juan 6:8, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Pero una sobreabundancia que está en la palabra de Dios, la palabra que lleva a cabo ese propósito de proveer para su propio pueblo. ¿Y acaso nuestro Señor Jesucristo no nos dice también en ese mismo Evangelio de Juan que Él es ese pan de vida? Que ese milagro, que esos milagros estaban apuntando no solamente a colmar la necesidad, mostrar la compasión del Señor, sino también a mostrar la necesidad de ese pan de vida. ¿Has tomado tú del pan de vida? ¿Te has apropiado de la persona del Señor Jesucristo? ¿Te has alimentado con ese pan que no hay ningún otro como Él, que ofrece el Evangelio, que ofrece la persona del Señor Jesucristo? Eso es lo que se está diciendo aquí. Pero también, incidiendo finalmente en lo práctico, que es Eliseo, lo cotidiano, como lo fue también el Señor Jesús, en ese cuidado de nosotros. ¿Habéis notado la palabra que más se repite en estas últimas 2 escenas, en este cameo, estos 2 últimos cameos? Es la palabra come o comer. Y comieron. Hemos olvidado que en la oración modelo de Jesús, Él dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Somos conscientes de que necesitamos el pan nuestro de cada día. Dependemos del Señor para el pan nuestro de cada día. Las escenas, la provisión de la palabra de Dios. ¿Y por qué está esto aquí? No está, notadlo bien, con esto concluyo, para que tú y yo pensemos que a nosotros también nos va a pasar un milagro como este. Está aquí para algo que es más profundo que eso. Y es que Dios va a proveer también para ti todo lo que tú necesitas en todas tus circunstancias. Y no necesariamente por medio de un milagro. Pero la promesa está ahí presente. Este Dios que provee para su pueblo es el Dios que va a proveer también para ti. Sus caminos son infinitos. No sabemos cómo lo hará, pero podemos estar seguros de que lo que rodea las historias, que es el Dios fiel para con su pueblo, en las circunstancias más duras posibles, ya sea la pérdida de un ser querido, ya sea el hambre, ya sea nuestra propia necedad y locura, Dios no va a dejar que eso te aparte de Él, sino que siempre va a dar gracia y gracia en abundancia. Donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Esa es su provisión y en ella nos apoyamos. Quiera el Señor que así podamos vivir a la luz de esa realidad que apunta al Señor Jesucristo mismo. Amén. Amén.